Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa y bendita tarde. Gracias damos al Señor por permitirnos el privilegio de poder, hermanos, seguir, ¿verdad?, con este estudio de la Carta de Santiago. Gracias a Dios, ¿verdad?, que nos da esa bendición, hermanos, de poder estudiar su palabra. Dios les bendiga y deseo que esta tarde sea de mucha bendición para ustedes, que la estén disfrutando, hermanos, en familia, ¿verdad? Si bien es cierto, pues estamos en medio de una situación bien difícil, pero Dios está con nosotros, hermanos, y Él lo cambia todo. Él hace que cambien, ¿verdad?, las cosas, las aparentemente negativas, se vuelvan positivas. Así que Dios le bendiga allí en su casa. Quiero orar, hermanos, para iniciar esta enseñanza, para iniciarla, y espero pues que usted esté ahí muy pendiente, hermanos, de lo que en esta tarde vamos a tratar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tú nos permites. Gracias, Señor, por darnos la vida, Señor, la salud. Gracias también, Señor, por todas las bendiciones que nos das cada día. Bendice, Señor, a los hermanos y hermanas que en esta tarde, Señor, van a estudiar tu palabra juntamente conmigo, y que esta palabra, Señor, va a estar ahí, Señor, en sus corazones, en sus vidas, Señor, y que va a hacer efecto, Señor, muy, pero muy maravilloso en las vidas de ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, muchas gracias. Amén y amén. Hermanos amados, he querido hacer esta transmisión de esta manera para que no haya pues ninguna interrupción, ¿verdad? De repente pues llueve y hay mucha lluvia, pero queremos en esta tarde, hermanos, hacerlo de esta manera. Espero que al final pues usted haga algún comentario, ¿verdad?, en la página de el Facebook cerrado de la iglesia, y que usted pues ahí pueda, hermano, hacer algún comentario, alguna sugerencia, hermano. Estoy con la disposición pues de aceptar sugerencias para mejorar, ¿verdad? Todo es para mejorar. Queremos seguir, hermanos, con el estudio de la Carta de Santiago, y hoy lo vamos a hacer en el capítulo 2. En el capítulo 2, hermanos, ahí vamos a llevar la palabra del Señor. En el versículo 14 al 26. Así va a ser, hermanos, la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Yo espero que junto a mí usted, ¿verdad?, lea la palabra de Dios, y que hoy podamos aprender algunas cosas interesantes que Santiago tiene que decirnos a nosotros como iglesia, como cristianos en Cristo Jesús. Así que bienvenidos, hermanos, a este estudio, que ya es como el estudio número 5, creo. Por allí vamos, hermanos. Dice la palabra del Señor así. Leemos la palabra de Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quién sabe, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, le he dado lectura, hermano, a todos estos versículos, ¿verdad? Porque no vamos a leer mucho. Es decir, que ya leí
ahora lo que vamos a ir haciendo, hermanos, es un comentario de las partes importantes de estos textos que he leído. Hoy quiero hablar, hermanos, de este tema muy general. El tema de hoy es un tema muy general, que aquí pues Santiago está hablando de muchas cosas bien interesantes, pero que hoy he querido, hermanos, que hablemos bajo el tema: Dios prueba la fe por las buenas obras. Dios prueba la fe por las buenas obras. En nuestro estudio anterior, hermanos, hablamos de la parcialidad e imparcialidad, y allí también mencionamos acerca del rico y el pobre, ¿verdad? Y concluimos al final que nosotros estamos en el mismo nivel ante Dios, ¿verdad? Entonces estamos bajo ese mismo nivel toda persona. Hoy vamos a seguir con este estudio y lo vamos a dividir, hermanos, esta sección de esta lectura que he leído, lo vamos a dividir en tres puntos bien interesantes. El primer punto es la interpretación de la fe. Eso está en el verso 14. Y el punto 2 es la identificación de la fe, que es en el versículo 15 al 20. Y luego vamos a estar hablando, como punto número 3, la ilustración de la fe. La ilustración de la fe. Eso está del verso 21 al 26. Muy bien. Vamos a ver en esta hermosa tarde de qué manera Santiago nos está enseñando acerca de la fe, ¿verdad? Hasta qué punto Santiago nos conduce por este tema, ¿verdad? Interesantísimo, muy interesante, hermano, para nosotros. Y vamos a hablar en primer lugar ahí sobre la interpretación de la fe. La interpretación de la fe. En el verso 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Verdad que ahí Santiago está haciéndonos una serie de preguntas y que nos pone a pensar a nosotros, ¿verdad? De esto bien interesante. Pablo hace un abordaje de la fe en Romanos 3:28 y en Gálatas 2:16. Usted puede buscarlos ahí, hermanos, en Romanos 3:28. Lo voy a leer para que podamos llegar a una conclusión sobre esto. En Romanos capítulo 3, versículo 28, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Miren, el verso 28 dice así. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Óigalo. De ahí comienza el apóstol Pablo a hablar acerca del mismo tema. Y en Gálatas también el apóstol Pablo menciona acerca de esto. Ahora, Pablo y Santiago hacen perfectamente una definición de la fe y no se contradicen entre sí, ¿verdad? Porque hemos oído a muchos que hablan de la fe, otros hablan de las obras, y comienzan unos a decir que la fe es lo más importante. Luego otros dicen no, dicen algún grupo por allá, ¿verdad? No, las obras son las más importantes. Y comienzan, hermanos, el dilema, el grave problema, hermanos amados, que tenemos muchas veces, es que nos cuesta a nosotros ponernos de acuerdo en temas que a veces no conocemos mucho. Y estamos pelear, poniéndonos, hermanos, en discusiones, y a veces ni uno de los dos, ¿verdad? Entiende perfectamente el tema. Entonces, Pablo y Santiago hablan del tema de la fe y los dos concluyen, hermanos, hacen un abordaje perfecto sobre este tema. Entonces, dice que un comentarista dijo que Santiago y Pablo no están luchando el uno contra el otro de frente, sino que están de espaldas están peleando. Y cada quien, hermanos, en su contexto, cada quien está peleando con sus enemigos, ¿verdad? Opuestos. Ahora, si bien es cierto, aunque los dos fueron contemporáneos, es decir, que existieron en el mismo tiempo, pero hablaron, hermanos, en diferentes contextos, ¿verdad? Y eso ahí, hermanos, es donde nosotros tenemos que muchas veces comprender y hacer, hermanos, un estudio
de la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos el tiempo, hermanos, para hacer un estudio de la bendita palabra de Dios. Entendemos, hermanos, que la palabra de Dios nos va a enseñar muchas cosas, de cosas que nosotros desconocemos, pero que las desconocemos no porque no las tengamos a la mano, sino porque muchas veces, hermanos, nos cuesta agarrar la Biblia para estudiarla. Y casi siempre la leemos, hermanos, cuando ya nos vamos a acostar, ¿verdad? Cuando usted dice, no me puedo dormir, y usted agarra la Biblia y medio lee un texto, empezando a leer para Santiago 1, cuando ya tengo sueño, dice usted, y deposita la Biblia ahí y se duerme. O sea, que es la clave, pues, para dormir, ¿verdad? Entonces, la Biblia no se agarra de esa manera para leerla. La palabra de Dios hay que leerla, hermano amado, de preferencia en la mañana. Es de apartar un tiempo, porque la mente está bien fresca, ¿verdad? Y uno perfectamente puede, hermano, leer la palabra de Dios sin ninguna interrupción. Ahora, Pablo está haciendo un abordaje de la fe en Romanos 3:28, Gálatas 2:16. Pablo y Santiago están perfectamente definiendo y hablando sobre la fe, ¿verdad? Y no se contradicen entre sí. Consideran el tema desde diferentes puntos de vista. Ahora bien, tanto Pablo, hermanos, habló en Gálatas y en Romanos acerca del tema de la fe por un grupo, hermanos, de judío-cristianos o judaizantes, ¿verdad? Eran cristianos, seguían a Cristo, las enseñanzas de Jesús, pero eran judíos conversos al cristianismo. Estos hermanos, lamentablemente, en los tiempos de Pablo se dieron la tarea, fíjense, de ir por la misma ruta donde Pablo pasó predicando, levantando iglesias, y ellos llegaban, hermanos, para torcer las enseñanzas del apóstol Pablo. Llegaron a Galacia, que Galacia es una región donde hay muchas iglesias. Llegaron a muchos lugares, hermanos, y llegaron con el mensaje o con la enseñanza diciéndole a la gente, a los gentiles, ¿verdad?, que había que observar la ley, que habían algunas cosas en la ley que había que hacerlas. Y ahí fue el grave problema, porque Pablo predicó el evangelio de la gracia, y Pablo defendió ese tema, hermanos amados, ante quien fuera, defendió ese tema, hermano, de la gracia. Así que estos judaizantes, que son falsos maestros, en los días de Pablo, unos decían que debían realizar las obras de la ley de Moisés. ¿Y cuáles eran estos puntos más o menos? Ahí estamos, el punto el tema 1 de los judaizantes era la circuncisión. El alegato era que los gentiles debían hacer un sacrificio de sangre, que tenía que tener un derramamiento de sangre ellos personalmente. Pablo les dice que no era necesario eso, que ya alguien derramó su sangre bendita en la cruz para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y que esa señal de pacto de la circuncisión fue exclusivamente para el pueblo de Israel, que era un pueblo que Dios escogió de entre los demás pueblos, una nación que Dios escogió de entre las demás naciones, y una señal de pertenencia a Dios era la circuncisión, que fue una señal, hermano, física, ¿verdad? Física. Ahora, usted y yo somos llamados por Cristo Jesús a la salvación. ¿Cuál es entonces una de las señales de pertenencia que nosotros pertenecemos a Cristo? Hermano, es la circuncisión también, solo que la circuncisión del corazón. Es decir, hemos cortado, hermano, el cordón umbilical, el cordón que nos unía al mundo, que nos unía a la naturaleza pecaminosa, y hemos adoptado la enseñanza de Jesús, la doctrina de Cristo Jesús, el amor, la palabra de Dios. El Espíritu Santo ahora está en nuestra vida, y usted y yo le pertenecemos ahora a Jesús. Le pertenecemos hoy a Jesús de Nazaret. Usted y yo ahora le pertenecemos a Jesús. Ojalá usted diga amén, porque yo digo amén. Yo le pertenezco a Jesús.
soy propiedad de Él. Entonces la circuncisión, hermano, fue exclusivamente para el pueblo de Israel, pero los judaizantes, los maestros falsos, decían que había que hacer algo, había que circuncidar. Y el otro punto era acerca de la observación del día sábado, o el sabbat, ¿verdad? Que es en el hebreo. La observación del sábado, que los gentiles guardaran el sábado. Pablo defiende ante estos el evangelio de la gracia. Y Pablo dice, el cumplimiento de la ley es Jesús. Y el inicio de la gracia es Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, estos judaizantes eran judíos convertidos al cristianismo. Eran personas que se dieron la tarea de ir en lugar donde Pablo había levantado obras, hermanos. Y fue tremendo, pues. Pablo interpreta la fe no como una acción vacía, débil, sino como un cambio de vida, como una manera de vivir, ¿verdad? Como una norma de vida, no como un rito, sino como la vida desde el momento que Cristo llega al corazón. Mire qué bonito, ¿verdad? Qué bonito lo que Pablo está señalando acá. Entonces Santiago está hablando acerca de la fe aquí. Y Pablo lo que hace es proveerle una información al lector, ¿verdad? Para que aborde el tema de la fe sobre todas esas, y por eso se le llama interpretación de la fe. ¿Verdad? Interpretación de la fe. Solo en ese punto usted puede pasar todo un buen rato estudiando eso, ¿verdad? Así que la fe, hermanos, es bien interesante acá. Ahora, yo quiero que hablemos también del segundo punto, y es identificación de la fe. Santiago se dispuso a tratar el tema de la identificación, identificar la fe. Y eso está en el versículo 15 al 20, y dice así: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe. O sea, lo que Santiago aquí está haciendo es, hermano, identificando, nos está ilustrando la fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice, sigue más, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo también te mostraré mi fe por mis obras. El verso 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Sigue diciendo, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Es una interrogante bien interesante ahí. Bueno, hemos leído el 15 al 20, que habla acerca de la identificación de la fe. Santiago está diciendo que el vocerío, que el bullicio sin señales no sirven de nada. Es decir, el cristianismo, la profesión de mi fe, solo por decirlo, no estoy llegando, dice Santiago, a ningún lugar. ¿Qué es entonces lo que da realce? ¿Qué es lo que da garantía a mi fe? ¿Qué es lo que la gente quiere ver? Que lo que yo estoy diciendo es verdad. Es la obra. Es lo que está diciendo Santiago. Es la obra. Es la obra. Ahora bien, Jesús dijo en Mateo 6:7. Usted conoce el texto de Mateo 6:7, donde Jesús habla y dice, y orando no uséis vanas repeticiones. O sea, es lo mismo, hermano. Estamos hablando de lo mismo. Jesús dice, si ustedes oran, sean claros, específicos, y consideren que están delante de Dios. Y que cada palabra que ustedes digan tiene que ser examinada, tiene que ser retenida, pensada. No vayan a hablar palabras
vanas, palabras locas. No se vayan a comprometer solo por la emoción del momento, dice lo que está diciendo Mateo, ¿verdad? De Mateo 6:7. Es decir, que nuestro hablar debe ir acompañado de acciones, como cuando le decimos a Dios: Señor, te amo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, le decimos a Dios: Señor, yo te amo? Esa frase se escucha, hermanos, pero maravillosa, muy bonita, ¿sí o no? ¿Verdad? Es una palabra, hermanos amados, maravillosa. ¿Qué cristiano no le ha dicho a Dios en oración o en un canto expresando una alabanza: Señor, yo te amo? ¿Verdad que sí? Hasta lloramos, levantamos las manos, cerramos los ojos y le decimos: Señor, tú sabes que yo te amo. Gloria al Señor, está bien. Se escucha perfecta esa palabra, pero ¿qué está haciendo usted para demostrar su amor a Dios? Aquí hay un silencio. ¿Qué está haciendo usted para demostrar su amor a Dios? Porque ya se lo hemos dicho. Ahora, ¿qué es lo que usted está haciendo? En cada lugar donde hay un hijo de Dios, debe observar dónde hay una necesidad y contribuya, porque Jesús mismo lo haría. Jesús personalmente lo haría. Pero ¿sabe qué? Lo tiene a usted y me tiene a mí. Lo tiene a usted y me tiene a mí. ¿Para qué? Para que usted y yo representemos lo que Él en realidad es. Para que nosotros, hermano, manifestemos lo que todo el mundo dice, que Dios es amor. Pero ese amor debe de llevar, hermanos, señales auténticas, palpables, y que la gente vea que en realidad usted y yo somos hijos de Dios. Amamos a Dios. Y por lo tanto, Jesús, nuestro Dios, hermanos, no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Gloria al Señor. Y Dios desde los cielos observa a su iglesia aquí en la tierra, que está haciendo luz y está haciendo sal, que está haciendo la labor que Dios, que Jesús en su corazón quiso que la iglesia hiciera aquí en la tierra. Gloria al Señor. Nuestro hablar debe ir acompañado de acciones, hermanos. Yo no sé si usted se está gozando, pero me estoy gozando porque eso es lo que yo he visto en la iglesia. Gloria a Dios. Eso es lo que yo he visto en la iglesia, ese acompañamiento, hermanos, de acciones, ¿verdad? De cómo como iglesia nos amamos. Eso es interesante, hermano. Cada lugar donde hay un hijo de Dios. En Juan capítulo 13, verso 35, Jesús dijo: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que se demuestren el amor que dicen tener. Aleluya, hermano. En esto conocerán, dijo Jesús. Esas palabras son bellas, son maravillosas, hermano. En esto, dijo Jesús, iglesia, hermanos, hermanas, gloria a Dios. En esto la gente hoy en día está conociendo que la iglesia, hermano, tiene a Jesús en su corazón, que ama a Jesús porque lo está demostrando la necesidad. Yo no sé, hermano, si usted dentro de lo que cabe, ¿verdad? Dentro de sus posibilidades, usted en este tiempo ha orado, ha ayudado más de alguna persona. No sé si ahí su vecino se ha dado cuenta que algún vecino suyo está enfermo, o un hermano que está cerca de usted está enfermo. Compre unos 2 juguitos, hermano, lléveselos y dígale: hermano, aquí vengo a verlo, a orar por usted y a dejarle esta bendición. Gloria a Dios. Porque son acciones, hermanos. Son cosas por las que nosotros tenemos que, hermano, estar en esta tierra, ¿verdad? Haciendo por los demás. Jesús dijo, hermano, en esto conocerán todos
Y cuando digo todos, es todos. Gloria a Dios. Santiago dice que la fe sin el fruto de la fe, que la fe sin el fruto de la fe, es decir, Santiago aquí está diciendo que la fe debe dar fruto, porque si no da fruto es vana, es vana. Ahora, hablemos del tercer punto, que es la ilustración de la fe. Santiago procede a presentar a continuación la ilustración de la fe. Aunque en realidad, hermano, Santiago aquí está hablando de dos ilustraciones. Si usted ya leyó el texto conmigo, dice en el verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. 25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Oiga, aquí Santiago está hablando de dos ilustraciones. La primera es Abraham y la segunda Rahab. ¿Quién no ha oído estas historias muy bonitas? ¿Quién que tiene una Biblia y sabe leer no ha leído estas historias, hermano? Yo creo que muchas veces. Amén. Entonces, Santiago procede a presentarnos la ilustración, hermano, de la fe. Abraham es una ilustración perfecta. Santiago tiene en mente a Abraham y es una ilustración perfecta de Santiago. Este resalta la pronta llegada al monte para sacrificar a Isaac. Mire, qué tremendo, qué maravilloso, hermano. Dice la Biblia que ese día, ¿verdad?, que iba a sacrificar a Isaac, dice que Abraham madrugó. Ahí se ve la acción, hermano, es una acción demostrativa de su fe. Allí Abraham está autenticando, está materializando la fe. Y usted va a Abraham accionando en esa fe que él ha proclamado. Aleluya. Entonces, aquí resalta más que todo la llegada al monte para sacrificar a Isaac. Abraham les dice a los que iban con él, por favor quédense aquí. Y yo y mi hijo iremos y adoraremos a Dios allá al monte. Y regresaremos, le dice. Imaginen, hermanos, palabras proféticas, palabras muy maravillosas, hermanos, que Abraham habla. Y luego habla de Rahab, la ramera, cuando recibió a los mensajeros o espías y los envió por otro camino. La historia habla, hermanos, de un Moisés, ¿verdad? Y pues la idea era entrar a la tierra a Jericó. Y enviaron espías para ver, hermanos, la gente, para escuchar noticias, para ver, hermanos, el comportamiento de las personas, ¿verdad? Todo. Y esta mujer ya había oído de Dios, Rahab, ya había oído de Dios. Había oído que Dios había sacado a Israel de Egipto con mano poderosa. Moisés había abierto el mar, ¿verdad?, con una acción milagrosa, y Rahab sabía perfectamente que el Dios de Israel era el Dios verdadero, era el Dios real. Ahora bien, Santiago quiere enseñarnos sobre la fe, mostrándonos dos hechos de fe. Abraham
y Rahab. La pregunta es, yo quiero hacer una pregunta a usted. Si se le fue contado, hermano, la fe de Abraham por justicia, y la pregunta es, ¿sacrificó Abraham a Isaac? ¿Sacrificó Abraham a Isaac, sí o no? La respuesta es no, no lo sacrificó. ¿Por qué entonces la Biblia dice que eso le fue contado por justicia? ¿Por qué? Si no lo sacrificó. ¿Cuál fue entonces la obra de fe que hizo Abraham? La obra de fe fue preparar a su hijo, llevar la leña, juntar todo lo que era para el sacrificio. Dice la palabra de Dios que lo acostó en aquel altar y agarró el cuchillo. Esas son acciones, esas son obras de fe. Esas son obras de fe. Agarrar el cuchillo. Abraham no ignoraba la forma de sacrificio, porque él antes había hecho sacrificios en donde los animalitos, corderos, palominos, los había partido en pedazos. Ese era el sacrificio. El cuchillo tenía que penetrar en Isaac. Entonces esa acción, la Biblia le llama obra. Dice en el verso, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Mire qué tremendo, hermano. O sea, todo lo que nosotros hacemos, hermanos, en la obra de Dios, todo lo que nosotros hacemos, hermano amado, en pro de la obra de Dios, es parte de la fe que yo estoy proclamando. Todo lo que yo hago. ¿A dónde no me manda mi Señor que yo ahí voy? Y claro, Dios en su palabra. Dios en su palabra. Yo estoy dispuesto a obedecer a Dios. Y a donde quiera que Él me mande, yo voy a ir. Ahora bien, todo ese gesto que usted ve en Abraham es fe en acción, es obra. Es obra. Si Dios me dice que debo de amar a mi hermano, ¿verdad? Y cuidar de él, yo tengo que hacerlo. Debo hacerlo porque es parte de mi fe. Y no ser como Caín, que el Señor le dice, ¿y dónde está tu hermano? ¿Y qué le dijo Caín? ¿Acaso soy yo guardián o guarda de mi hermano? ¿Acaso yo estoy para cuidarlo? Ingrato, era el mayor, debía cuidar al menor, debía protegerlo. Pero Caín no hizo eso, deseó el mal. Y no solamente eso, sino que actuó en pro de ese mal, ¿verdad? De ese odio que sintió. Y eso lo llevó, hermanos, a matar a su hermano. Entonces la fe se debe materializar. La fe se debe materializar. Y no como una profesión vaga de mí, de decir, tengo fe, porque dice acá la palabra, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. También. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, yo amo a Dios, dice, pero no dejan el licor, ¿verdad? El adúltero no deja la otra mujer. El fornicario no quiere arreglar su vida, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Podemos mencionar muchas cosas, hermano, pero yo estoy para que usted pues piense, ¿verdad? Acá y usted ponga, hermanos amados, se ponga a estudiar este texto, porque este texto nos va a ayudar mucho a nosotros, ¿verdad?
En este tiempo que estamos viviendo, nuestra fe es que amamos a Dios. Entonces, ¿en qué lo estamos demostrando? En leer su palabra todos los días. Pues usted tiene que leer la Biblia todos los días. A menos, hermanos, que usted, pues, por algún motivo, pues, ¿verdad? Usted no puede realmente, hermano. Pero hay que leer la palabra de Dios, hay que orar. Yo me extrañaría que un cristiano, una cristiana que dice que tiene fe y que ama a Dios, me extrañaría, hermanos amados, que me diga, hermano, hoy no he orado. ¿Verdad? Porque algunos lo pasan con el teléfono, mire, ven aquel jueguito y pasan allí, hermano. Por eso es que dicen, estos teléfonos no sirven, dice, porque no me ayuda para transmisión. Por eso es que no veo al hermano William, dice ahí, que lo va a andar viendo, hermano, si lo anda más lleno de juegos que a saber qué. Hermano amado, si usted dice amar a Dios, tener fe en la palabra de Dios, tener fe en el Señor, entonces demuéstrelo con hechos y no con palabras. Porque cantando, cualquiera puede levantar las manos diciendo yo amo a Dios, ¿verdad? Pero en la demostración es importante. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Allá en Mateo, ¿se recuerdan ustedes? Allá en Mateo 6:7, y orando no uséis vanas palabras, pues, como dijo un anciano por ahí, palabras que se las lleva el viento. Imagínense. Entonces, hermanos, amemos a Dios, amemos a Dios. Ilustración de la fe. Dos personas, hermanos, muy grandes, Abraham y Rahab. Entonces, es importantísimo. Santiago concluye el tema de la fe y las obras. Y él dice en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mire qué conclusión le pone aquí Santiago. Santiago, hermano, a ese tema de la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu, así, hermano, también la fe sin obras está muerta. Así como el espíritu que el hombre posee dentro, aquí está hablando del espíritu humano, del espíritu del hombre, ¿verdad? El espíritu del hombre. Entonces, ¿por qué que usted se moviliza? ¿Por qué usted tiene movimiento en sus manos? Siente, hermano, ¿por qué usted se levanta en la mañana y comienza a caminar y hace ejercicio, ¿verdad? Y comienza usted a movilizarse, porque usted tiene un espíritu, usted respira. ¿Ve? Usted piensa en Dios, ora a Dios, hermano. Y cuando está en esos momentos, ¿verdad?, de adoración, hasta llora delante de Dios. Es su espíritu, su espíritu. Pero si ese cuerpo suyo no tuviera ese espíritu suyo dentro, el cuerpo estaría inmóvil, muerto. Entonces, perfecta, hermano, es muy perfecta la ilustración aquí de Santiago. Así como el espíritu del hombre que posee dentro es el que dinamiza a su cuerpo para que se sienta feliz, dinámico cada día, en energía. Así mismo es la fe. Así mismo la fe es viva cuando la vivimos haciendo el bien a todos. Aleluya. ¿Qué le dijo Pedro a aquel paralítico de Hechos 3? De lo que tengo te doy. De lo que tengo, te doy. Así que cuando viene alguien, hermanos, a pedirle un favor, ¿verdad? ¿Por qué usted hace el favor? Usted hace el favor de lo que tiene, ¿verdad? Y no le niega. Ahora, cuando no se puede, no se puede. Gloria al Señor. Entonces la fe es viva cuando la vivimos haciendo el bien a todos. Amar a los hermanos. El amor, para vivirlo, debe salir primero de nosotros. El amor no es exigente, hermano, ¿verdad? El amor no es exigente. Usted no puede decir, yo siento que los hermanos de la iglesia no me aman. Usted no puede decir eso. Yo siento que los hermanos de la iglesia no me aman. No, la pregunta es, ¿cuánto yo estoy amando a los hermanos de la iglesia? Es lo primero que tenemos que decir, ¿verdad? Porque en la misma cantidad que usted ama, en esa misma cantidad llega a usted el amor de los hermanos.
¿verdad? En esa misma cantidad, porque el amor es recíproco, recíproco, en la misma cantidad. Yo doy amor y ¿qué recibo? Amor. Eso es lo maravilloso. Hermanos, ha sido un privilegio en esta hora predicar esta palabra, enseñar esta bendita palabra. Yo espero que usted se entretenga un momento, hermano. Mire, no solamente vea la introducción o escuche la introducción, hermano, lea esté en toda la transmisión, hermano, en todo el video. Y goces, hermano, como yo me gozo, porque yo sé, hermano, que esta palabra no está cayendo en saco roto. No está cayendo en tierra árida, en tierra donde hay pedregales, ¿verdad? Junto al camino, no. Yo sé que esta palabra, esta semilla está cayendo en buena tierra. Quiero orar. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos apartado en este momento, Señor, para leer las Escrituras y para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias por mis hermanos, Señor, que van a estar atentos ahí, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Dios mío bendito, porque en esta tierra, Señor, está una iglesia, Señor, que cada día se perfecciona, Señor, en el poder de la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.